las personas acaban llamando a estos objetos los Munochwa, que es algo así como significa el que quema la cara. Madre mía, o sea, con un nombre inclusive ya le dan hasta nombre. Dicen, hay aquel dicho que apunta que cuando algo se le da nombre es porque en realidad está muy arraigado ya. Y en este caso ya le dan nombre. El que quema la cara, ¿no? ¿Me has dicho, Fran? ¿Es así? Sí, lo que quema la cara. O lo sí, que quema la cara. Madre mía. Bueno, los médicos que atendieron a estas personas llegaron a la conclusión de que eran quemaduras eléctricas. Uh-huh. Y se hablan de varios ataques en concreto, pues un hombre que recibió una herida de este tipo, una quemadura eléctrica en el pecho y que murió 2 días después, una mujer que dijo que había sido atacada por algo parecido a un rayo láser que le llenó todo su cuerpo de ampollas. Uh-huh. Bueno, 20 personas más desaparecieron también, nunca más se supo de esto. Y esto no fue sencillamente un rumor, esto fue muy serio hasta tal punto que 10.000 personas se reunieron en la comisaría de la ciudad de Sitapur, la más grande de la comarca, uh-huh, para exigir protección sobre estos Munochwa, estos alienígenas que les atacaban. La policía, pues bueno, no tenía otros medios que disparar tiros al aire, con lo cual, pues, como podéis imaginar, no hicieron absolutamente nada. Claro. Entonces, las autoridades indias toman cartas en el asunto, intentan buscar una explicación y el general adjunto de la policía del país, el señor Dibudi, que cree que los Muchoknas en realidad eran drones liberados por un país vecino, y él acusa directamente a Pakistán, avisa a toda la población que les entregue toda prueba que tenga videográfica, claro, fotográfica, toda prueba tangible para hacer una investigación exhaustiva de qué era lo que estaba sucediendo. No hace falta que diga lo que pasó con todas las imágenes. Claro, desaparecieron. Es muy típico, ¿no? Es muy típico, ¿no? De aporten toda la información que tengan y todas las imágenes que tengan para que así nosotros nos deshagamos de ellas y no vuelva a ir a hablar del asunto en cuestión. Pero cuidado, estamos hablando de 20, como tú has dicho, 20 personas desaparecidas. No estamos hablando de una persona que en un momento dado, pues bueno, puede desaparecer. No, estamos hablando de que en aquel tiempo, además de heridos, hay desaparecidos, en este caso, ¿no, compañero? Estamos hablando de un total de 7 muertos, decenas de heridos y 20 desaparecidos, que según la versión oficial avalada por el presidente del Colegio Médico de la India, se debió simplemente a una histeria en masa. A una histeria en masa. Personas que se infligían síntomas sobre sí mismos. Esto es muy, muy típico. Esto me recuerda mucho a las Torres de Escombreras. Fran, el ovni de Manises, que algún día tendremos que volver a hablar de él. Mítico ovni al que estuvieron persiguiendo, en este caso persiguió un Mirage F1, un avión supersónico, durante un largo periodo. Hablamos de el teniente Tejada, al cual, después de haber estado persiguiendo a conciencia, siendo un piloto experimentado sobradamente, le llegaron a intentar convencer de que lo que había estado persiguiendo eran las luces que habían sobre las chimeneas en cuestión de una central cercana. Típico y tópico, ¿no, Fran? Ya acostumbrarnos a este tipo de aclaraciones absurdas, que al final, bueno, pues la gente se conforma con ellas porque no investigan más o porque no quieren ir más allá, ¿no, compañero? Claro, a ver, lo más extraño de todo es cómo acaba cuando las luces y todo desaparece. Es que algunas de las poblaciones que habían sufrido estos ataques se ven infestados por una especie de grillo que nunca antes habían visto antes. Sufren una verdadera plaga de insectos. Impresionante el dato en cuestión. Ahí está, ahí lo hemos puesto sobre la mesa, este ataque extraterrestre vivido en la India, con datos, con argumentos, con denunciantes y bueno, pues lógicamente con ocultación de información como de costumbre. Los gobiernos, cuando algo no les interesa, directamente reclaman la información y automáticamente se deshacen de ella. Pero nuestro compañero Fran González nos ha traído hoy un enigma de la historia basado en hechos reales, con argumentos, con datos contrastados, que ahí están. Y como digo yo siempre,
no hay nada mejor en esta vida que como buenos comunicadores informemos, en este caso, de acontecimientos que sí que se han sucedido, que sí que tienen datos y que en este caso pues se puede en este aspecto recurrir a la búsqueda a través de los diferentes medios, a través de la red de redes y otros. Fran González, compañero, hasta aquí los enigmas de la historia y la semana que viene más enigmas. Hasta aquí el enigma de hoy y cuidado, tampoco descartamos que pudieran ser drones, como decía el ministro, Sí. Es que raro, entonces podrían habernos quedado, ¿no? Con la teoría del. Pero es que me parece una teoría un poco. Si no, claro, no se hubiera visto esa otra nave con aspecto de insecto gigantesco y esas otras naves inferiores por la zona en cuestión. Como digo yo, ahí lo dejamos y que cada cual extraiga sus conclusiones. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y tras este enigma de la historia que nos ha traído nuestro compañero Fran González en el día de hoy con ataque extraterrestre, nos vamos a ir ¿dónde? A la zona del silencio, con nuestro compañero Noé Álvarez, el cual en el día de hoy nos habla sobre el continente desaparecido, la Atlántida. La primera referencia que se conoce de la existencia de la Atlántida proviene de los dos famosos diálogos del filósofo griego Platón, quien fue discípulo de Sócrates por casi 10 años. Los dos diálogos en los que se menciona la Atlántida son el Timeo y el Critias. Se llaman así por el personaje con el que se dialoga. Critias era llamado el joven para distinguirlo de su famoso abuelo del mismo nombre, quien fue él quien le dio la información sobre la Atlántida que había obtenido de Solón. Solón fue un hombre dedicado a las letras y al estudio de las leyes. Asimismo, visita Egipto y se relaciona con los sabios de Sais y Heliópolis, donde se conservaba una sabiduría muy antigua, especialmente guardada por los sacerdotes. Fue a través de ellos que Solón escuchó de la historia de la Atlántida y del desastre que la hizo desaparecer. Un viejo sacerdote de Sais le dijo a Solón que un gran país había florecido muchas centurias atrás y había sido destruido por la irresponsabilidad de Faetón, hijo de Helios, dios del sol, quien conducía el carro de su padre con tan poca habilidad que perdió el control, pero Zeus, para evitar una desgracia mayor, lo proyectó sobre una gran isla que era precisamente la Atlántida y que se hundió en el mar. Según las tradiciones egipcias, la Atlántida era mayor que Asia Menor y Libia combinadas y se encontraba en el Océano Atlántico más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Los atlantes eran una raza poderosa y arrogante que tenía sometido a todos los pueblos del Mediterráneo, pero los griegos primigenios se organizaron en formidables ejércitos y fueron capaces de vencer a los atlantes, liberando a Europa y Asia de la esclavitud, aunque más tarde sucedieron algunos desastres naturales y sobrenaturales que acabaron tanto con griegos como con los atlantes, siendo estos últimos totalmente exterminados. Se dice que la Atlántida tenía grandes ejércitos y una flota naval muy desarrollada, tanto para fines comerciales como bélicos. La leyenda de la Atlántida influyó grandemente en la imaginación popular de Occidente y es la base de muchas tradiciones medievales, especialmente en el tiempo de las cruzadas, cuando los ejércitos cristianos sufrían grandes bajas en su esfuerzo por recuperar los lugares santos. Ahí nació la leyenda de Maese Juan, cuyos ejércitos eran invencibles y él tenía poderes sobrenaturales en contra de las fuerzas del mal. Los soldados cristianos en campaña soñaban con los inminentes refuerzos de Maese Juan y eso representaba para ellos una esperanza en medio de la lucha. Por supuesto, esa ayuda nunca llegó, pero la ilusión de aquellos ejércitos descendientes de los atlantes no desfalleció en la cultura occidental. Otra referencia interesante la proporcionan los oceanógrafos, pues han descubierto una cadena montañosa submarina que va desde Islandia hasta las Islas Azores, y es perfectamente válido suponer que en tiempos lejanos había muchos más picos al aire, formando un conjunto de islas en medio del océano Atlántico, lo que, desde luego, no significa una prueba de la existencia de la civilización atlántica, pero sí la existencia de un territorio en el lugar en que se señalan las narraciones antiguas.
De 1920 a 1940, el vidente Edgar Cayce adquirió gran reputación como psíquico. Él sostenía que podía viajar por el tiempo en un plano astral y que había visitado una gran civilización que coincide con lo que narran los escritos griego-egipcios. Según Cayce, los atlantes alcanzaron tales avances en el terreno de la física que llegaron al conocimiento de la fisión nuclear, lo que fue su desgracia, pues en el año 10.000 a.C. sus trabajos experimentales en el campo de la energía nuclear produjeron una serie de explosiones de tal magnitud que todo su territorio se desquebrajó, hundiéndose en el mar. Una de sus últimas predicciones fue que en los años 60 se verían restos de la antigua Atlántida en el Caribe, lo que se confirmó en parte, pues en esa época el Dr. Manson Valentine, conocido zoólogo submarino, descubrió lo que parecían ser las ruinas de las estructuras artificiales a gran profundidad. A este sitio también se le conoce como Mu o Lemuria, que son versiones de un mismo fenómeno que hasta ahora permanece en la imaginación como un gran rompecabezas al que solo le falta una pieza clave para convertirse en una verdad histórica. Hasta aquí con el relato de esta semana. Espero que les haya gustado. Yo soy Noé Álvarez y nos vemos la próxima. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. narradoresdelmisterio@gmail.com @n-del-misterio facebook.com/narradores del misterio narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. Y tras este apasionante relato sobre la Atlántida que nos ha traído nuestro compañero Noé Álvarez desde el Distrito Federal en México, nosotros continuamos aquí en Narradores del Misterio. Faltan solo 3 minutos para la 1 de la madrugada, escasamente 3 minutitos, y estamos aquí con todos vosotros en el día de hoy. Volvemos ya a estar con nuestro compañero Fran González y las noticias del misterio. Fran González, ya estás ahí, ¿no? De nuevo. Aquí estamos una vez más. Vamos ahí, y las noticias del misterio en el día de hoy, que seguramente vienen cargaditas, pero cargaditas de temas interesantísimos, como siempre, como ese enigma que nos has traído hace un instante, que a mí de verdad me ha parecido un enigma apasionante y que tiene, bueno, pues un verdadero monográfico futuro en Narradores del Misterio. ¿Qué tenemos hoy en las noticias, compañero? Pues mira, vamos a dejar la primera noticia enigma, y es que estamos a 27 de mayo y no a 15 de agosto, lo digo por el calor tan terrible que al menos estamos sufriendo en Barcelona. Brutal. Hemos llegado a rozar en algunas zonas de la costa, hemos llegado a rozar los 31 grados en el día de hoy, ¿eh? O sea, es algo que no entiende la gente, como puede ser el 27 de mayo, estemos con temperaturas de estas características, ¿eh, compañero? Pues sí, es un poco increíble. Mira, pues vamos a empezar hablando de una empresa inglesa, un nombre bastante curioso, Improbable. Y esta empresa está trabajando actualmente en el desarrollo de un software que consiste en construir enormes mundos virtuales. Según la propia empresa, están creando Matrix. Están creando Matrix, vaya. Y pero se supone que Matrix ya está creada, ¿no? Como tal. Es que es algo que a mí siempre me hace como chocar, ¿no? Explícame más de la noticia, compañero. Explícame. Pues esta empresa, que además dice que ya ha recaudado para su proyecto 502 millones de dólares, principalmente de empresas japonesas. Bueno, dice que están trabajando en una fase informática que consiste en la aparición de mundos virtuales a gran escala, que cambien la forma, según explican ellos mismos, y que cambien la forma en que entendemos el mundo real. ¿Realidad aumentada estamos hablando? Estamos hablando de realidad aumentada o de realidad de evasión. No te gusta el mundo tal como es, te evades a este otro mundo virtual. Realidad virtual, no. De hecho, me ha hecho mucha gracia en el día de hoy
porque las aplicaciones que todos utilizamos para comunicarnos, WhatsApp, Messengers, etcétera, 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 últimamente, Fran, están aplicando mucha realidad aumentada, ¿no? Intentando, bueno, pues aplicar efectos del estilo echar fuego por la boca, ponerte una máscara como si fuera cadavérica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo supongo que también será cuestión de acostumbrarnos, ¿no? A todo esto, Fran, a ese mundo virtual o de realidad aumentada, ¿no? Que nos espera próximamente, ¿no? Si no estás a gusto con tu vida de ejecutivo o de contable, cuando salgas de tu trabajo directamente, bueno, pues podrás